No eran soldados. No tenían armaduras relucientes, caballos de guerra entrenados, ni espadas forjadas en las mejores fundiciones de Europa. Eran granjeros, pastores de montaña, hombres comunes que vivían en valles estrechos, trabajaban la tierra pedregosa y conocían cada centímetro de las laderas alpinas que llamaban hogar. Pero aquel día de noviembre de 1315, esos granjeros suizos miraron hacia un ejército que venía en su dirección, y no retrocedieron. Porque sabían algo que los caballeros no sabían: que en las montañas correctas, las piedras pueden caer como lluvia. Lo que enfrentaban era la élite militar de los Habsburgo, caballería profesional, soldados que entrenaban desde la infancia para empuñar lanzas, usar armaduras pesadas y aplastar cualquier resistencia. Eran hombres nacidos para la guerra, montados en caballos de batalla que costaban más de lo que un pueblo entero producía en un año. Cada caballero valía 10 hombres comunes en combate abierto, tal vez 15, y venían en cientos. Del otro lado, los granjeros suizos, vistiendo cuero y lino, sosteniendo lanzas improvisadas y herramientas de trabajo adaptadas para el combate, sin formación militar, sin tradición de caballería, sin nada más que coraje, desesperación y un conocimiento íntimo del terreno que defendían. Porque esas montañas no eran solo su hogar, eran su única oportunidad. La matemática era brutal. Un caballero Habsburgo era un tanque medieval, armadura de placas, caballo de guerra, lanza de impacto. Un granjero suizo, cuero endurecido y herramientas agrícolas adaptadas. En campo abierto, un caballero valía 10 hombres. Y aún así, los suizos no huirían. No porque fueran tontos, sino porque entendían algo fundamental sobre esas montañas. Noviembre de 1315. La batalla de Morgarten. El lugar no fue elegido al azar. Los Habsburgo marchaban por un desfiladero estrecho, apretado entre el lago Aegeri y las laderas escarpadas del monte Sattel. Era una ruta de paso obligatoria si querían avanzar hacia el interior de Suiza. Un corredor natural que parecía seguro, pero que en las manos correctas se transformaría en una trampa mortal. Porque esas montañas tenían características únicas. Laderas empinadas cubiertas de piedras sueltas. Pasajes tan estrechos que una columna militar no podía extenderse. No podía maniobrar. No podía usar su superioridad numérica o sus tácticas de caballería. Y los granjeros suizos conocían cada metro de ese terreno. Cada curva, cada declive, cada punto donde una piedra, si era empujada desde lo alto, ganaría velocidad suficiente para convertirse en un arma. Era geografía transformada en estrategia. La montaña, se dieron cuenta, no necesitaba ser escalada, necesitaba ser activada. Pero ¿cómo granjeros sin entrenamiento militar llegaron a esa conclusión? ¿Cómo hombres que nunca habían comandado tropas decidieron usar el terreno como aliado? La respuesta estaba en el liderazgo local. No eran generales formados en academias militares. Eran líderes comunitarios. Hombres que conocían las montañas porque vivían en ellas. Que sabían cuándo una ladera era estable y cuándo una roca estaba a punto de ceder. Que entendían, instintivamente, que un ejército de caballería pesada en un desfiladero estrecho no era una fuerza invencible. Era un objetivo embotellado. Y entonces comenzaron a prepararse. No con armas sofisticadas o máquinas de asedio, sino con algo que tenían en abundancia. Piedras. Piedras grandes, del tamaño de un hombre. Piedras medianas, del tamaño de una cabeza. Piedras pequeñas, afiladas como proyectiles, posicionadas en las laderas por encima del desfiladero. Apiladas en puntos estratégicos donde la gravedad haría el trabajo pesado. Y esperaron. La decisión de los granjeros no fue impulsiva, fue calculada. Sabían que en campo abierto, la caballería Habsburgo los aplastaría. Sabían que no podían ganar en una batalla convencional, pero también sabían que la guerra en las montañas nunca había sido convencional. Aquí, en esas alturas, las reglas cambiaban. Un hombre en lo alto valía 10 abajo, una piedra suelta valía una lanza, y una avalancha controlada valía un ejército entero. Porque los Habsburgo venían a conquistar, a anexionar los territorios suizos y consolidar su control sobre las rutas comerciales que atravesaban los Alpes. Era una cuestión de dominio territorial, pero también de economía. Quien controlaba los pasos alpinos
Controlaba el comercio entre el norte y el sur de Europa. Controlaba el movimiento de mercancías, tropas e influencia política. Y los granjeros suizos, sin ejércitos profesionales o alianzas poderosas, eran vistos como un obstáculo menor. Una resistencia que sería arrasada en cuestión de días. Pero subestimaron algo crucial. La montaña no lucha por el lado más fuerte. Lucha por el lado que la conoce mejor. A medida que los Habsburgo avanzaban por el desfiladero, confiados en su superioridad militar, los granjeros suizos aguardaban en las alturas, silenciosos, inmóviles, observando la columna enemiga comprimirse por el corredor estrecho, caballos lado a lado, sin espacio para maniobrar, sin espacio para huir. Y entonces se dieron cuenta. El terreno no era solo una ventaja, era un arma que no necesitaba ser forjada, solo liberada. Los granjeros suizos entendieron que la montaña podría ser transformada en un campo de batalla, donde los caballeros de élite se convertían en objetivos lentos y vulnerables, donde las armaduras pesadas se convertían en cargas, donde la formación disciplinada de un ejército profesional se convertía en una desventaja mortal. La trampa estaba lista. Todo lo que quedaba era que los Habsburgo entraran en ella. Pero, ¿cómo coordinar a cientos de hombres sin entrenamiento militar para ejecutar un ataque sincronizado que dependía de precisión absoluta? ¿Cómo garantizar que cada roca cayera en el momento exacto para crear devastación total? La respuesta estaba en tres tácticas simples. Tres principios que transformaron una masacre esperada en una de las mayores sorpresas militares de la historia. La primera táctica era algo que cualquier persona que ya haya jugado ajedrez entendería inmediatamente: la elección del terreno. Los suizos no esperaron a que los Habsburgo llegaran hasta ellos. Ellos eligieron el campo de batalla. Y no eligieron cualquier lugar. Eligieron el paso de Morgarten, un corredor estrecho entre montañas escarpadas y un lago helado. Imagina la escena. De un lado, laderas rocosas que subían en ángulos imposibles. Del otro, aguas congeladas que podían romperse bajo el peso de un caballo blindado. ¿Y en medio? Un sendero tan estrecho que los caballeros no podían formar sus formaciones tradicionales. Eran forzados a marchar en filas únicas, estirados como una serpiente vulnerable a lo largo de kilómetros. Cada caballero quedaba aislado del siguiente, incapaz de maniobrar, incapaz de girar. Los suizos no necesitaban enfrentar un ejército. Solo necesitaban enfrentar a un caballero a la vez, en una fila infinita de blancos fáciles. Pero la elección del terreno era solo el comienzo. La segunda táctica fue lo que realmente sorprendió a los Habsburgo. Rocas, no pequeñas piedras. Rocas enormes, del tamaño de ruedas de carreta, algunas pesando más de 100 kilos, todas cuidadosamente apiladas en las laderas arriba del paso en los días anteriores a la batalla. Los granjeros suizos habían pasado semanas arrastrando peñascos montaña arriba, posicionándolos estratégicamente en puntos específicos donde la gravedad se convertiría en su arma más letal. Piénsalo por un segundo. Estos no eran soldados entrenados con armas de asedio sofisticadas, eran agricultores usando física básica. Ángulo de la ladera más gravedad más cientos de kilos de piedra sólida es igual a fuerza imparable. Una vez que esas rocas comenzaran a rodar ladera abajo, nada podría detenerlas. E irían directo hacia la formación apretada de caballeros habsburgos atrapados en ese corredor estrecho. Ahora, aquí es donde esto se vuelve absolutamente brillante. Cuando los Habsburgo entraron en el paso aquella mañana de noviembre de 1315, no tenían idea de lo que los esperaba arriba. Solo veían montañas, solo veían rocas. Pero esas rocas estaban a punto de bajar como una avalancha controlada, directo hacia ellos. Los granjeros suizos esperaron hasta que la columna habsburga estuviera completamente comprometida, profundamente dentro del desfiladero, sin ruta de escape. Y entonces, en el momento exacto, soltaron las rocas. Imagina el sonido. Primero, el silencio de la marcha. Después, un trueno distante que crece, convirtiéndose en un rugido ensordecedor mientras cientos de peñascos del tamaño de ruedas de carreta se despeñan por la montaña, acelerando cada segundo, saltando sobre protuberancias, aplastando todo en su camino. Los caballeros miraron hacia arriba y vieron la muerte descendiendo sobre ellos en forma de piedra. Y aquí está lo que lo hace aún más devastador. No fue un único lanzamiento. No fue un momento de caos y luego terminó.
Era continuo. Los suizos habían organizado varios puntos de liberación a lo largo de la ladera, escalonados en intervalos calculados. Tan pronto como un conjunto de rocas pasaba, otro conjunto era liberado desde más arriba, y luego otro, y otro, como lluvia. Pero en lugar de gotas de agua, eran proyectiles de piedra de 100 kilos cayendo sobre caballeros blindados que no tenían a dónde correr. Los caballos entraron en pánico. Algunos se dieron la vuelta y atropellaron a los caballeros detrás de ellos. Otros resbalaron en el hielo y cayeron al lago helado, arrastrando a sus caballeros, atrapados en armaduras pesadas, hacia abajo con ellos. Era caos absoluto, y los suizos aún ni siquiera habían entrado en combate cuerpo a cuerpo. Ahora, debes estar pensando, está bien, las rocas son devastadoras, pero ¿cómo estos granjeros coordinaron todo esto sin radios, sin comunicación moderna? Aquí está la tercera táctica, y es pura genialidad. Usaron señales, cuernos escondidos en las laderas, tocados en secuencias específicas que los granjeros habían ensayado durante semanas. Pistas visuales, banderas levantadas en momentos precisos que podían ser vistas desde puntos estratégicos a lo largo de la montaña. No era adivinanza, era coreografía militar. Werner Stauffacher, el líder suizo que planeó esta emboscada, había transformado a los granjeros en una máquina de guerra perfectamente sincronizada. Cada hombre sabía su papel. Cada hombre sabía exactamente cuándo soltar sus rocas, cuándo moverse hacia la siguiente posición, cuándo avanzar hacia el combate cuerpo a cuerpo. Los Habsburgo enfrentaron un nivel de coordinación táctica que esperaban de ejércitos profesionales, no de campesinos. Y eso no era todo, porque las rocas eran solo la apertura. Tan pronto como los caballeros sobrevivientes se arrastraron fuera de los escombros, sangrando, desorientados, separados de sus formaciones, los granjeros suizos bajaron de las laderas con sus alabardas. Ahora, una alabarda puede que no parezca gran cosa contra una espada de caballero, pero en manos entrenadas es absolutamente mortal. Es un hacha, una lanza y un gancho, todo en un arma. Y los suizos pasaron años dominando cómo usar esta arma. Podían derribar caballeros de sus caballos, podían perforar armaduras, podían enganchar escudos y lanzarlos fuera del camino. ¿Y los caballeros habsburgos? Estaban entrenados para luchar a caballo, en formaciones abiertas donde podían usar su velocidad y alcance. Atrapados a pie, en un corredor estrecho, rodeados de granjeros furiosos con alabardas, no tenían ninguna oportunidad. La batalla se convirtió en masacre en minutos. Caballeros que habían pasado vidas enteras entrenándose para la guerra estaban huyendo de granjeros. Soldados profesionales, vistiendo armaduras que costaban más que pueblos enteros, estaban siendo derribados por hombres cuyas manos aún tenían callos de arar campos. El liderazgo habsburgo intentó reagruparse, intentó formar algún tipo de línea defensiva, pero era demasiado tarde. El pánico se había extendido. Soldados abandonaron sus armas, se deshicieron de sus armaduras intentando correr más rápido, se ahogaron en el lago intentando escapar. Cuando el polvo se asentó, el orgulloso ejército habsburgo había sido completamente aniquilado. Cientos de muertos, miles en fuga. ¿Y los suizos? Pérdidas mínimas. Pero aquí está lo que realmente importa. Esto no fue suerte. No fue un golpe de suerte. Fue brillantez estratégica pura. Los granjeros no solo sobrevivieron, dominaron, tomaron todas las ventajas que los Habsburgos tenían, armadura, caballos, entrenamiento militar, y transformaron esas ventajas en desventajas. La armadura hizo que los caballeros fueran lentos y los ahogó cuando cayeron en el lago. Los caballos entraron en pánico con las rocas y pisotearon a sus propios caballeros. El entrenamiento militar no significaba nada cuando la propia geografía estaba luchando contra ti. Werner Stauffacher y los granjeros suizos no ganaron a pesar de ser superados en número y mal equipados. Ganaron porque entendieron algo que los Habsburgos nunca consideraron. La guerra no se trata solo de quién tiene las mejores armas o los soldados más entrenados. Se trata de quién puede transformar el ambiente en un aliado. Pero esta no fue solo una victoria aislada. Fue el nacimiento de una nueva doctrina de guerra. En 1388, en la batalla de Nefels, la historia se repitió.
600 suizos contra 6.000 austriacos. De nuevo, las montañas se desplomaron sobre los invasores. Los Habsburgos, traumatizados, comenzaron a marcar regiones alpinas enteras en los mapas como zonas de muerte. No por causa de castillos, sino porque los granjeros locales habían transformado la propia geografía en un arma. Las potencias europeas, siempre atentas a nuevas tácticas que pudieran dar ventaja en los campos de batalla, reconocieron el genio táctico suizo. Aquellos campesinos que comenzaron lanzando piedras montaña abajo habían creado una doctrina militar completamente nueva: la transformación del terreno en arma estratégica. Generales de toda Europa comenzaron a estudiar las batallas suizas, intentando comprender cómo replicar esa ventaja en otros escenarios. La guerra nunca volvería a ser la misma. Pero los suizos no pararon ahí. Se dieron cuenta de que las piedras solo funcionaban en las montañas y que, si querían expandir su influencia y garantizar independencia total, necesitaban dominar también los campos abiertos. Y eso fue exactamente lo que hicieron. En 1386, apenas 8 años después de Morgarten, los suizos enfrentaron otro ejército de los Habsburgos en la batalla de Sempach. Esta vez, no había montañas para activar. No había laderas escarpadas, desfiladeros estrechos o piedras sueltas esperando rodar. Era un campo abierto, terreno favorable para la caballería pesada austriaca e infantería profesional. Todo indicaba una derrota suiza. Pero los granjeros adaptaron su filosofía. Si no podían usar piedras, usarían otra cosa: formaciones de picas. Lanzas largas, sostenidas por hombres disciplinados, organizados en bloques densos e impenetrables. Cuando la caballería austriaca cargó, esperando aplastar a los campesinos como siempre lo hacía, encontró una pared de acero. Caballos empalados, caballeros derribados, caos absoluto. Los suizos mantuvieron la formación, avanzaron metódicamente y destrozaron el ejército profesional de los Habsburgos. Una vez más, los campesinos ganaron. La victoria en Sempach probó algo crucial. Los suizos no eran simplemente afortunados por tener montañas. Eran innovadores estratégicos, capaces de adaptar sus principios a cualquier terreno. La activación del ambiente, ya sea a través de piedras rodando o de formaciones tácticas que transformaban el propio cuerpo humano en barrera infranqueable, se convirtió en la marca registrada suiza, y el mundo militar prestó atención. En los siglos siguientes, entre los años 1200 y 1400, el principio de activación del terreno fue adoptado por fuerzas militares de toda Europa. Los ejércitos comenzaron a estudiar mapas, no solo para encontrar rutas seguras, sino para identificar dónde el propio terreno podría usarse como arma. Los ríos fueron desviados para inundar campos de batalla. Los bosques fueron transformados en laberintos mortales. Los desfiladeros se convirtieron en zonas de emboscada planeada. La doctrina suiza de guerra ambiental fue validada como estrategia militar legítima. Pero quizás el legado más impresionante de los suizos fue el surgimiento de los mercenarios suizos, los guerreros más temidos y respetados de Europa. Aquellos mismos granjeros que, décadas antes, lanzaban piedras montaña abajo, ahora eran contratados por reyes, papas e emperadores para luchar en guerras por todo el continente. El origen humilde ya no importaba. Lo que importaba era la reputación, disciplina brutal, tácticas innovadoras y una capacidad casi sobrenatural de ganar batallas imposibles. Los suizos pasaron de campesinos desesperados a profesionales respetados, todo porque eligieron pensar estratégicamente en lugar de aceptar la derrota. Y no fue suerte, fue pura inteligencia. Mientras que otros ejércitos confiaban en armaduras caras, caballos entrenados y armas sofisticadas, los suizos confiaban en lo que tenían: conocimiento del terreno, creatividad táctica y la disposición de transformar cada elemento natural en una ventaja letal. La psicología detrás de esta estrategia era simple, pero devastadora. Si no puedes ganar con fuerza bruta, gana con ingeniosidad. Y esa lección resonó durante siglos. La Confederación Suiza sobrevivió, prosperó y consolidó su independencia, no por causa de riqueza o poder militar abrumador, sino por causa de brillantez táctica. Cada victoria reforzaba el mensaje: no somos débiles, somos inteligentes. Y eso, al final, valía más que cualquier ejército profesional.
Los suizos probaron que la ingeniosidad estratégica puede superar cualquier ventaja material. No eran más fuertes, ni más ricos, pero tenían la capacidad de mirar el terreno y ver un arma donde otros veían solo paisaje. Esa victoria validó una verdad brutal. No necesitas las mejores herramientas si sabes usar el ambiente a tu favor. Así que si te gustó descubrir cómo el terreno puede transformarse en un arma letal, cómo granjeros comunes derrotaron uno de los ejércitos más poderosos de Europa, y cómo la ingeniosidad estratégica puede superar cualquier desventaja, vas a amar el próximo video. Porque esa no fue la única vez en la historia que los débiles aplastaron a los fuertes, usando tácticas imposibles. Suscríbete ahora para descubrir más historias de victorias tácticas improbables, donde la inteligencia venció la fuerza, y donde personas comunes hicieron cosas extraordinarias. Porque la historia está llena de momentos en que las piedras cayeron como lluvia, y los gigantes cayeron con ellas. Y vas a querer verlos todos. Hasta la próxima batalla.